Estamos con Luciano Poggi. Hola. Diseñador industrial. Muchas gracias por venir. Por favor, a ustedes. ¿Y qué fue lo que te motivó a decidirte por la carrera de diseñador industrial? Mira, es una buena pregunta. Siempre una respuesta de un diseñador industrial que le cuenta que es verdad y es muy común, que siempre se interesaba desde chiquito en abrir los objetos, ver cómo estaban hechos, ver cómo funcionaban. Yo no sé si era tan así, viéndolo cronológicamente desde chiquito hasta que terminé decidiendo la carrera. No sé si tenía esa particularidad. Era muy cuidadoso con mis juguetes y no era de abrirlos, pero sí había algo que por ahí ya de grande me di cuenta que por ahí algo tenía que ver, que era que me gustaba y me salía muy bien armar rompecabezas. Y parecía que no tenía nada que ver por ahí, pero por ahí sí, ahora entiendo de que había ya algo con las formas, identificar las formas y encontrar cuál era la forma indicada justo para colocar esa pieza en ese lugar. Y también, si uno fuera más profundo, podría pensar también que el hecho de vincular piezas para generar algo o un resultado también tiene mucho que ver con la profesión. Pero bueno, eso es anecdótico de cuando era chiquito. Después, ya de más grande, en la secundaria, con un amigo que siempre tenía computadoras de las últimas y tenía algunos programas de diseño en 2D, me encantaba sentarme también con él o agarrar la máquina y empezar a lo que era a dibujar o a diseñar cosas a través de la computadora, que era algo totalmente novedoso en aquel entonces. Pero no tenía de todos modos el conocimiento de la carrera. Sí, ya cuando era el momento de elegir una carrera, yo no venía de una familia con alguna profesión muy arraigada, como podríamos decir médicos, abogados, así que tenía como el libre albedrío de elegir una carrera y estaba un poco desorientado. Me había anotado en un curso de test vocacional y mientras sucedía eso también agarré el libro, que había un libro, no sé si era de la UBA, que te contaba de qué se trataban las carreras que habían en ese entonces. Y cuando leí había una carrera llamada diseño industrial y que hablaba de que era justamente la creación de objetos o del mundo objetual para mejorar la vida de los usuarios, dije, bueno, me parece que va por acá. Nunca terminé el test vocacional, lo abandoné y me anoté en la carrera y bueno, una vez que me anoté me enamoré de la carrera y bueno, me sentí a gusto que había elegido la profesión que quería. Y respecto de ese trabajo, ¿cómo es el día a día? Y el día a día tiene una metodología, por supuesto, la profesión, que ayuda a lograr el objetivo de la mejor manera, el mejor resultado posible. Tiene toda una etapa inicial muy importante que es la investigación, la de vincular datos, la de trabajar con la empresa o con quien solicite el encargo, entenderlo, más allá de lo que ellos manifiestan que quieren, también leer entre líneas y poder ver más allá de eso, entender con qué recursos cuenta, entender de ese objeto o de ese proyecto que quieren llevar a cabo, qué es lo que existe en el mercado, cuáles son esos referentes que puedan haber también como objetos referenciales también de ese tipo de objeto. Y una infinidad de distintas aristas de investigación, de materiales, qué procesos industriales o de fabricación son los más oportunos para ese proyecto. Bueno, una gran cantidad de diferentes aristas de investigación que uno empieza como a vincular, ¿no? Como esos paneles de las películas de investigación o de espionaje, donde uno empieza a vincular con hilos y empieza a concluir en una posible idea. Una vez que se tiene todo ese background así fuerte de investigación, empieza a formar como una especie de cuadernillo con requisitos que van a decir cuánto debería pesar, si tiene que ser liviano, si tiene que ser grande, si tiene que producir tal o cual emoción, si se tiene que trabajar con tecnologías que permitan alta escala, baja escala, bueno, una serie de requisitos que ya empiezan a condicionar un poco el proyecto de manera verbal, o con esquemas, o con texturas, o con colores, y empiezan a marcar un camino. Y de ese camino ya después, junto con el cliente o la persona que quiere llevar adelante el proyecto, a veces uno mismo también, se empiezan es un momento divergente donde uno empieza a plantear distintos caminos, ¿no? Cada proyecto tiene distintos grados de atención. Algunos tienen más importancia la parte tecnológica, otros tienen más las cuestiones emocionales
Y bueno, y de esos caminos divergentes uno trata de plantear mínimo 2, 3 caminos distintos para después junto con esa persona, con uno mismo, definir cuál es el camino final, ¿no? Y una vez que se tiene definido ese camino, con esos primeros dibujos o esas primeras imágenes, ahí ya se empieza a hacer un camino más convergente donde se empieza a definir el producto, se empieza a trabajar más con materiales, texturas, dimensiones, planos, prototipos, pruebas. Ahora nos permite mucho la tecnología llegar a prototipos muy rápido con la impresión 3D y con otro tipo de máquinas de ruteo que te permiten llegar rápidamente a un primer veredicto y saber si hay que hacer algún ajuste y bueno, todo eso ayuda a que el resultado final sea lo más acertado posible, ¿no? Y cuando viene una idea, porque yo entiendo que quizás se te acerca a alguien con una idea que quiero hacer el cosito, me lo imagino como cuando van a la ferretería, ¿viste? El cosito del cosito que me gustaría que enganche acá y que sirva para hacer tal cosa. Es como que en algún punto tenés que decodificar un montón de lenguajes Sí. y llevarlos a un diseño, a un objeto concreto, real y que se pueda aplicar y servir en el día a día. Y muchas veces esos objetos aparecen como ocultos. Mi sensación es que en todo hay diseño industrial y uno pocas veces repara en eso desde... Sí, está presente en todo. Todo lo que por ahí, para separarlo del plano del diseño gráfico, todo lo que toma dimensión y es un objeto prácticamente es diseño. No sé, podríamos descartar las cuestiones de la naturaleza misma, que no sé hasta qué punto también fue proyectada en sí misma para llegar a evolucionar en sí misma, pero todos los objetos que nos rodean, sí, claramente fueron pensados, diseñados y proyectados y casi todo tiene diseño hoy a nuestro alrededor. Esta silla, estas luces, la cámara con las que nos están filmando, micrófonos, todo ha pasado por esta profesión es una profesión también interdisciplinaria, ¿no? Donde se trabaja junto con ingenieros, con diseñadores gráficos, con psicopedagogos, o depende del proyecto, se suma equipo y es un poco transversal a distintas disciplinas para cualquier proyecto. Y respecto del momento en que ya empezás a esbozar una idea y trabajarla, ¿vos podés llegar a vislumbrar en qué momento decís, claro, esto es por acá, hay que hacer así acá, o es algo que te va dando vueltas todo el tiempo en la cabeza, te vas a duchar y seguís pensando en eso, ¿no? Hasta que te cae? ¿Cómo funciona en vos? Es un poco así. Una vez que entras en un proyecto, claro, uno trata de manejar las horas. Cuando hace un presupuesto trata de calcular las horas de trabajo, cuánto tiempo va a llevar, pero la verdad que ahí desde ese momento uno en el que se empieza a trabajar, ya la cabeza es como que está chipeada en eso. Entonces, más allá de que el horario en el que uno trabaja, uno se está bañando o estás caminando un fin de semana y ya estás como sensible a percibir data que te puede servir para ese proyecto involuntariamente, ¿no? Entonces ya es como que la cabeza está atenta a cualquier señal que pueda estar dando vuelta. Eso es así, es muy loco, pero te queda inconscientemente todo el tiempo la cabeza ya seteada en ese proyecto. Una vez que terminas el proyecto, obviamente se te va un poco de la cabeza. Pero bueno, sí, una de las características de esta profesión es esa, que no tiene un horario en donde uno terminó y se terminó. Y respecto de una temática, ¿alguna vez por ejemplo, ahí vi que había algunos trabajos tuyos que hiciste con objetos para juegos para niños, juegos infantiles y demás? ¿Qué sensación te da cuando ves que, bueno, ya eso adquiere una escala más grande y que tiene una circulación propia que ya ni siquiera te excede a vos? Digo, sí, sí. Está en una juguetería y lo ves ahí en la vidriera, ¿no? Y sí, es una satisfacción. A diferencia de justamente esto de llegar a la sociedad o la masividad, es lo que por ahí es esa línea que divide un poco el diseño en general al diseño industrial, ¿no? O sea, en algún punto está pensado para ser reproducido masivamente y llegar a la sociedad de algún modo. Y sí, es una satisfacción ver, en el caso de los juguetes, verlo con mis hijos de golpe, que jueguen con ese producto, o que lo vean en una góndola o en alguna publicidad. Sí, la verdad que es una satisfacción cuando ya estás en ese momento y que realmente funcionó y está ahí
digamos, a manos de cualquiera. Y sí, me ha tocado trabajar con juguetes. Una de las cosas también que valoro de mi profesión es la posibilidad de estar constantemente aprendiendo cosas nuevas, porque así como vos me mencionás los juguetes, de golpe un proyecto es de índole médica o mobiliario, o no sé, al punto de la manera de ver de cómo automatizar la recolección de alcaparras en un campo. Y de esa variedad increíble yo mismo aprendo constantemente y nada, es muy rico también porque a la larga uno termina teniendo cada vez más conocimiento de cualquier tipo. Sí, te obliga a meterte en otros mundos, ¿no? Así es. Porque si no, no hay forma de poder dar una respuesta a eso que está pasando en ese lugar. Sí, es así. Y respecto de los años como diseñador industrial, ¿qué te quedás como sin sabor que te hubiese gustado y qué cosas proyectarías hacia adelante que decís, no, esto lo hice pero me gustaría que siga un poco más? A ver, de nuevo, la primera pregunta... Quizás como si fuese un proyecto, ¿qué proyecto quedó trunco? Que la verdad que estaba buenísimo, llegamos hasta este lugar, pero me quedó la cosa de que finalmente esto no adquirió la escala que yo hubiese pensado que tenía. Suele pasar. Han habido proyectos distintos. Con algunos de juguetes me ha pasado, en donde después por ahí, por cuestiones económicas o macroeconómicas, el proyecto estaba fantástico, pero por una cuestión de inversiones o de algún cambio de macroeconómica que hizo que fabricar los moldes ya sea un número distinto y bueno, de golpe el proyecto se ve caído y bueno, al punto de que te da las ganas de imprimírmelo yo con la impresora y terminar teniéndolo yo al menos el producto porque había tenido todo un proceso y todo un trabajo en que se había llegado a un lugar muy satisfactorio, pero bueno, más que a ese tipo de proyectos que por ahí no terminaron estando en el mercado, por ahí en cuanto a cosas que me hubiera gustado que pase. Y después con respecto a la otra pregunta, me decías... No, ¿cómo lo pensás hacia adelante? ¿Algún proyecto que decís, esto está buenísimo, me gustaría que...? Sí, me ha pasado de, siendo como profesional de diseño, comenzar con algún cliente en algún proyecto en particular y en donde me empiezo a ver tan involucrado y el cliente también empieza a ver una respuesta positiva de mi lado en la que terminamos siendo socios de algún proyecto en particular. Porque yo le veo que tiene mucha... que puede llegar a ser un producto muy innovador o que tengo ganas de involucrarme aún más y bueno, me ha pasado de estar trabajando en 2 proyectos más en paralelo, aparte de mi proyecto de mi estudio de diseño, relacionados uno con salud y otros también con tecnología, de tecnología, de salud, videoconferencias. Si te quieren buscar en redes, el estudio, ¿cómo se llama y dónde está? Estudio DSP, Design Strategic and Project, las iniciales. Estudio DSP está en Instagram, está en la página web. Y no sé si también estamos en LinkedIn, cualquiera de las redes poniendo Estudio DSP, me pueden encontrar. Está muy bien. Bueno, Luciano, ha sido un gusto esta charla. Bueno, muchas gracias. Y bueno, agradecerte el tiempo que nos has dedicado y nos has contado parte del trabajo de un diseñador industrial. Bueno, muchas gracias. Espero que haya servido, que se haya comprendido de qué se trata esta profesión. Ahí va. Muchas gracias. Gracias.